¿Listos para un viaje al pasado lleno de misterios? Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años, pero todavía hay muchísimas preguntas que ni los mejores científicos pueden responder. Hoy vamos a explorar los 10 enigmas más fascinantes que estos gigantes prehistóricos nos dejaron. Abróchate el cinturón que despegamos. Número 10. ¿De qué color eran realmente? Olvida esa imagen de dinosaurios grises o verdes como los reptiles de hoy. Durante décadas así los imaginamos, pero la ciencia ha dado un vuelco espectacular. Gracias al descubrimiento de microestructuras llamadas melanosomas en algunos fósiles. Ahora sabemos que algunos dinosaurios tenían colores vibrantes. Imagina plumas rojizas, negras e incluso iridiscentes, que brillaban con los colores del arco iris, muy parecido a las aves exóticas que conocemos. El Sinosauropteryx, por ejemplo, tenía una cola con anillos blancos y anaranjados. Pero aquí empieza el misterio. No todos los fósiles conservan estos pigmentos. ¿Eran la mayoría maestros del camuflaje, escondiéndose como los cocodrilos? ¿O desfilaban por los bosques prehistóricos con los colores de un tucán? Algunos científicos incluso especulan que podrían haber tenido patrones fluorescentes que brillaban bajo la luz del sol. La paleta de colores del mundo jurásico sigue siendo un lienzo en blanco. Número 9. El dilema del tiranosaurio Rex. El rey indiscutible, ¿verdad? Con una mordida capaz de ejercer 8 toneladas de presión, podría triturar un coche como si fuera una lata de refresco. Pero, ¿era un cazador letal o un carroñero gigante y oportunista? El debate está que arde. Por un lado, se han encontrado fósiles de presas, como hadrosaurios, con marcas de mordida de T-Rex que luego cicatrizaron. Esto prueba que atacó a animales vivos que lograron escapar. Sin embargo, sus patas, aunque enormes, no eran precisamente para correr un maratón. Los análisis sugieren que no era tan rápido, lo que le habría dificultado perseguir a las presas más ágiles. Entonces, ¿era el depredador alfa que acechaba y derribaba a sus víctimas? ¿O un matón colosal que usaba su tamaño para robarle la comida a otros cazadores más pequeños y eficientes? La respuesta probablemente sea una mezcla de ambas. Un rey pragmático que no le hacía ascos a nada. Número 8. El origen secreto de las aves. Hoy es un hecho científico. Las aves que ves en tu ventana son descendientes directos de los dinosaurios. Son, literalmente, dinosaurios modernos. Pero ¿quién fue el paciente cero? ¿Cuál fue la especie que dio el salto evolutivo clave? Durante mucho tiempo, el famoso Archaeopteryx, con sus plumas y garras, fue considerado el eslabón perdido. Sin embargo, fósiles más recientes, como el del Anchiornis, han complicado la historia. Este pequeño dinosaurio tenía plumas aún más desarrolladas en sus patas y brazos, sugiriendo que el vuelo pudo haber evolucionado de formas distintas. El gran misterio es si hubo un único linaje, una madre de todas las aves, que sobrevivió y dio origen a todas las especies que conocemos hoy, o si la evolución intentó crear aves varias veces, con diferentes ramas de dinosaurios emplumados experimentando con el vuelo en paralelo. El árbol genealógico de las aves todavía tiene muchas ramas por descubrir. Número 7. ¿Padres del año o padres ausentes? La imagen de un dinosaurio cuidando a sus crías es algo que hemos visto en muchas películas. Y gracias a fósiles como los del Mayasaura, cuyo nombre significa buena madre lagarto, sabemos que no es pura ficción. Se han encontrado nidos comunales enormes, lo que sugiere que cuidaban a sus crías en grupo, alimentándolas y protegiéndolas hasta que podían valerse por sí mismas. Pero no todos eran tan dedicados. Otros hallazgos, como los nidos de Protoceratops, parecen indicar un comportamiento más parecido al de las tortugas marinas, poner los huevos y marcharse. Entonces, ¿qué modelo era el más común? ¿Eran como los cocodrilos que defienden sus nidos con una ferocidad legendaria? ¿O
más como las aves sociales que invierten meses o incluso años en criar a su descendencia. El cuidado parental en el Mesozoico abarcaba todo un espectro de comportamientos que apenas empezamos a comprender. Número 6. El secreto de su crecimiento acelerado. Este es uno de los enigmas más alucinantes. Piensa en un saurópodo como el Argentinosaurus. Nacía de un huevo del tamaño de una pelota de fútbol y en menos de 40 años se convertía en un coloso de más de 30 metros de largo y casi 100 toneladas. Es como pasar de ser un gatito a ser una ballena azul en un abrir y cerrar de ojos. El análisis de sus huesos muestra anillos de crecimiento que confirman estas tasas increíblemente rápidas. Pero, ¿cómo era eso posible? ¿Cómo podían sus corazones bombear sangre a través de cuerpos tan largos? ¿Cómo sus sistemas respiratorios obtenían suficiente oxígeno para alimentar ese metabolismo acelerado? Tenían que poseer mecanismos biológicos únicos que les permitían crecer a una velocidad vertiginosa sin que sus propios cuerpos colapsaran. Desvelar ese secreto podría revolucionar nuestra comprensión de la biología. Número 5. Las armas misteriosas. Triceratops y sus 3 cuernos. Stegosaurus y sus placas óseas. Anquilosaurus y su mazo en la cola. Los dinosaurios desarrollaron un arsenal de armas naturales que haría palidecer a cualquier ejército medieval. La pregunta es, ¿para qué las usaban principalmente? La respuesta obvia es para defenderse de depredadores como el T-Rex. Un coletazo de un Ankylosaurus podía romperle una pierna al más temible de los cazadores. Pero hay otra teoría fascinante, que estas armas eran en realidad para exhibición y combate entre miembros de la misma especie. Como los ciervos que luchan con sus cornamentas por el derecho a aparearse, quizás los Triceratops chocaban sus cabezas no solo para luchar contra un depredador, sino para impresionar a las hembras y establecer su dominio. ¿Eran herramientas de guerra o símbolos de estatus y poder? Probablemente un poco de ambas cosas. Número 4. ¿Cómo sonaban realmente? El rugido del T-Rex en Jurassic Park es uno de los sonidos más icónicos del cine, pero es realista. Aquí está el problema. Las cuerdas vocales están hechas de tejido blando y no se fosilizan, así que no tenemos ninguna evidencia directa de cómo sonaban los dinosaurios. Lo que sí tenemos son sus cráneos. Algunos dinosaurios, como el Parasaurolophus, tenían crestas huecas y complejas, que seguramente funcionaban como cajas de resonancia, amplificando sonidos. Los científicos creen que podían producir llamadas graves y resonantes, quizás para comunicarse a largas distancias. Otros sugieren que sus sonidos podrían haber sido más parecidos a los de sus parientes modernos. No rugidos, sino siseos, graznidos o incluso retumbos profundos e infrasónicos como los que producen los cocodrilos o los avestruces. Sonidos que se sienten más de lo que se oyen. El verdadero paisaje sonoro del Jurásico sigue siendo un silencio ensordecedor. Número 3. El enigma del meteorito. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño del monte Everest se estrelló contra la península de Yucatán. El impacto desató una catástrofe global, tsunamis masivos, terremotos y una nube de polvo y gas que bloqueó la luz solar durante años. Este invierno nuclear provocó el colapso de las cadenas alimenticias y la extinción del 75% de la vida en la Tierra, incluyendo a casi todos los dinosaurios. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué algunos sobrevivieron mientras otros perecieron? ¿Por qué se extinguieron los gigantescos tiranosaurios y triceratops, pero unas pocas especies de dinosaurios avianos, nuestros pájaros, lograron superarlo? ¿Fue pura suerte? ¿Estaban mejor adaptados por su tamaño pequeño, su dieta variada o su capacidad para volar y buscar refugio? Comprender qué les dio esa ventaja es clave para entender la resiliencia de la vida ante eventos catastróficos. Número 2. Las grandes migraciones perdidas.
Al igual que las aves modernas o los grandes mamíferos de África, se cree que muchos dinosaurios eran viajeros incansables. La evidencia es fragmentaria pero sugerente. Se han encontrado fósiles de la misma especie en continentes que hoy están separados por océanos. También hay enormes yacimientos de huellas fósiles con miles de pisadas que apuntan en la misma dirección, como una autopista prehistórica. Todo esto sugiere que viajaban grandes distancias, quizás siguiendo las estaciones en busca de comida o climas más favorables. Pero la gran pregunta es la escala. Podemos imaginar migraciones masivas, con millones de hadrosaurios o saurópodos moviéndose en manadas colosales, haciendo temblar la tierra a su paso, como los ñus en el Serengeti. Sería uno de los espectáculos más grandiosos de la historia de la vida, pero por ahora solo podemos reconstruirlo en nuestra imaginación. Y llegamos al número 1, el misterio del gigantismo. ¿Por qué y cómo algunos dinosaurios se hicieron tan absurdamente grandes? El Argentinosaurus, como mencionamos, pesaba lo mismo que una pequeña flota de autobuses. Ser tan grande tenía ventajas obvias. Eras prácticamente invulnerable a los depredadores, pero también presentaba desafíos monumentales. ¿Cómo encontraban suficiente comida cada día para mantener esos cuerpos masivos? Se estima que un saurópodo necesitaba devorar cientos de kilos de plantas diariamente. ¿Y cómo su estructura ósea, su corazón y sus pulmones soportaban un peso tan extremo? El gigantismo parece una carrera armamentista evolutiva. Los herbívoros se hacían más grandes para defenderse y los carnívoros se hacían más grandes para poder cazarlos. Pero, ¿fue esta una adaptación exitosa o un callejón sin salida evolutivo? Un experimento biológico que los llevó a un punto de no retorno, haciéndolos demasiado especializados y vulnerables al cambio que finalmente los aniquiló. El mayor misterio de los dinosaurios es, quizás, su propio tamaño. Y ahí lo tienen. 10 misterios que demuestran que, a pesar de todo lo que sabemos, el mundo de los dinosaurios sigue siendo un lugar lleno de maravillas y preguntas por responder. ¿Cuál de estos enigmas te parece más fascinante? Déjamelo saber en los comentarios.